Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos a profundizar sobre estos dos temas que se están discutiendo hoy. Primero, esta exclusiva que consigue las noticias de este caso de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y también el caso del exsecretario de la Gobernación y exsecretario del Departamento de Hacienda. Son dos temas muy importantes. Vamos a discutirlos, pero ¿qué otros temas estamos preparando y estamos listos para presentarles? Dicho tribunal, luego de la testimonio y la prueba presentada, para esta etapa de los procedimientos está haciendo una determinación de causa probable en las denuncias según fueran imputadas. Al exsecretario de Hacienda se le acusó de esconder $200,000 en 3 años. Además, federales tocan puertas de exgobernadora Wanda Vázquez. ¿De qué se trata? Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, vamos a arrancar rápido el programa. Tenemos muchos invitados y quiero profundizar sobre estos temas que estoy seguro que usted quiere conocer en su casa de qué se trata. Este, que es el más reciente, el que acaba de ocurrir ahora en la tarde, es el caso de Raúl Maldonado, el exsecretario de Hacienda, que se le ha encontrado causa para arresto. Y fíjese la dicotomía de todo este asunto, fíjese lo particular de este caso. Estamos hablando de un exsecretario de Hacienda, abogado, que también fue secretario de la Gobernación, que se le está acusando por el fiscal especial independiente de no reportar un aproximado de $200,000 en un periodo de 3 años, de 16 al 2018, señores. Entonces, bueno, pues hay una historia muy interesante sobre todo esto que se ha visto hoy en el tribunal. Veamos un poco lo que dijo el fiscal Manuel Núñez Corrada hoy. Dice, en una orden de allanamiento de las cuentas del imputado, se encontró que se escondió, esto lo dice el fiscal, que se escondió casi $200,000 de ingresos en 3 años de estados financieros auditados de Raúl Maldonado. Hemos preparado una historia que recoge quién es Raúl Maldonado, la figura todopoderosa que contrató Ricardo Rosselló en un momento determinado y le dio todos los poderes que había dentro del gobierno y que después se viró y lo acusó de ser el gobernador, un gobernador corrupto. ¿De qué se trata? Vamos a ver la historia. Es una mafia institucional de muchos años en los cuales se había mantenido esto como un negocio. Te doy una multa, la borro y te doy la licencia. Y esos son los casos que procesamos hace 2 años. ¿Quién es Raúl Maldonado Gautier? ¿Cómo comenzó su carrera? ¿Por qué subió como la espuma? 2 palabras, mafia institucional, ¿le costaron el puesto? Raúl Maldonado Gautier se desempeñaba desde hace décadas como contador público autorizado. De hecho, lideraba su propia empresa de contabilidad, estudió Derecho y siguió escalando. En el 2018 trabajó como secretario de Hacienda bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló. Posteriormente fue nombrado por él, esta vez como secretario de la Gobernación. Al mismo tiempo, ejercería funciones de principal oficial financiero, CFO en inglés. Además, sería el director de gerencia y presupuesto. El poder de controlar las finanzas del gobierno estaba centralizado en la figura de un solo hombre o superhombre, Raúl Maldonado. Bastaron 2 palabras, mafia institucional, dirigidas contra Hacienda y dichas por el entonces hombre de confianza de Ricardo Rosselló para que estallara una bomba. Maldonado señaló que era extorsionado y amenazado por tener conocimiento de una trama de corrupción. Comenzaron investigaciones en torno a él, quien de hecho fue destituido por Ricardo Rosselló. Igualmente se alega que el hijo de Maldonado, Raúl, filtró un chat de Telegram despectivo y burlón. Justicia recomendó un fiscal especial independiente para el exsecretario de Hacienda. Hace escasamente un mes, Raúl Maldonado dijo que las denuncias criminales en su contra responden a que es un encargo del cabildero de la corrupción, Ricardo Rosselló. Bueno, mis amigos, día caliente hoy. Vamos a hablar de los temas que están sobre todo en los tribunales. Aquí está Simari Fleming, Leo Alde. Saludos a los dos, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches, Leo. Buenas noches a ambos. Un privilegio estar aquí con ustedes. Hoy. Voy a presentar rápido el panel porque son tantos los temas y son tantos los invitados que quiero ir directo al punto rápido. Aquí nos honra con su presencia la ex fiscal federal, la licenciada María Domínguez. Fiscal, ¿cómo está usted? Un placer. Saludos. Buenas noches.
Y también está con nosotros el licenciado y ex juez Irán Sánchez. Juez, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches a todos. Qué bueno que están con nosotros los dos. Tengo otros invitados, pero primero quería aprovechar la oportunidad, teniéndolos ustedes, antes de pasar el caso de Raúl Maldonado, que es el que ha ocurrido ahora mismo en el tribunal. Quería retomar este tema de la investigación que tiene las noticias sobre Wanda Vázquez para ver qué opinan todos sobre el particular. Si tenemos el reportaje, vamos a verlo. El FBI está examinando de cerca varios comités de acción política, conocidos como PACs, y si existe algún vínculo de estas organizaciones con posteriores contrataciones en agencias públicas. También investigan la erradicación de legislación a cambio de los donativos políticos. Además, recibimos información de otro ángulo importante. Fuentes de las noticias informaron que las autoridades federales indagan sobre los donativos políticos por parte de extranjeros que no son ciudadanos de los Estados Unidos, acto que es prohibido por ley. La ley federal, no tan solo al gobierno federal, también estipula que a gobiernos estatales, por lo tanto a Puerto Rico nos cobija esa ley. Nosotros asimismo la implementamos. Además, si no es un votante de Puerto Rico, pero tendría que tener todos los requisitos para ser votante. De otra parte, fuentes de las noticias nos indicaron que las autoridades federales le requirieron el celular a la exgobernadora Wanda Vázquez. La exmandataria negó la información. Gobernadora, ¿es cierto que el FBI hace algunas semanas incautó su teléfono y luego se lo devolvieron? No, eso es falso. Por aquí. ¿Es falso? Sí. Empresarios y donantes políticos cooperan con las autoridades. Las Noticias solicitó una reacción al negociado federal de investigaciones. Su portavoz de prensa respondió que no podía confirmar ni negar la existencia de la pesquisa. Investigación que había sido adelantada por esta reportera en el periódico El Vocero. Bueno, esto es algo serio, ¿no? Pero antes de permitirle que ustedes se dirijan, la gobernadora, cuando salió el reportaje, envió unas declaraciones públicas que se distancian un poco de lo que dijo en el reportaje. Exacto, ¿correcto? Lo que dice, lo que responde la periodista cuando le hace la pregunta, donde dice, no, eso es falso, etcétera, etcétera. Posteriormente, en horas de la tarde, envían este comunicado donde dice que son las expresiones autorizadas de la exgobernadora Wanda Vázquez. Y dice, ante la reciente información sobre investigaciones que ha trascendido, es importante aclarar que según han expresado las propias agencias, hay múltiples investigaciones en curso. Como exsecretaria de Justicia y exgobernadora de Puerto Rico, siempre he colaborado con toda aquella información que se entienda pueda contribuir al adelanto de estas. Como ha sido mi proceder y protegiendo la confidencialidad de cualquier investigación, sean estatales o federales, no haré ningún otro comentario al respecto. Mi agradecimiento por todos los hermosos mensajes enviados. No haré ningún comentario al respecto, ni lo negó, ni lo confirmó. Pero fíjense, ¿qué dijo ella cuando se le preguntó? O sea, ella se le preguntó sobre el particular. Vamos a ver lo que ella contestó en ese momento. Vamos a verlo. Gobernadora, ¿es cierto que el FBI hace algunas semanas incautó su teléfono y luego se lo devolvieron? No, eso es falso. Por aquí. ¿Es falso? Sí. Es falso. Es bien contradictoria la contestación versus las declaraciones que envían posteriormente en horas de la tarde. ¿Cuán rutinario es pedirle incautarse del celular de un gobernador, ese fiscal? Bueno, ciertamente el celular de un gobernador no es algo de rutina, ¿verdad? Incautarle ni obtener una orden de cateo para un celular de un gobernante de alto rango. Pero sí es un mecanismo que se utiliza de manera rutinaria por las autoridades federales para adelantar investigaciones penales. ¿Significa necesariamente la incautación de un celular que la persona a quien se le incautó ese celular es objeto de una investigación o no necesariamente ese es el caso? No necesariamente, y debemos distinguir lo que es tarjeta de objeto, ¿verdad? Tarjeta es el enfoque de la investigación, una persona que ya se le ha desarrollado información vinculándolo al delito. Lo que ciertamente eso nos denota es que hay información que es relevante para la investigación en ese celular, no necesariamente quiere decir que la persona es objeto ni tarjeta de la investigación. Pudo haber, ¿verdad, juez? Pudo haber levantado alguna defensa la señora Wanda Vázquez a través de su representación legal, si es que la tuviera, alguna defensa para que eso que es tan íntimo no sea objeto de una intervención tan fuerte por parte de las autoridades.
Es que la información que nos dan, a menos que yo no la haya escuchado, es en el sentido de que no aclaran si la incautación obedeció a un pedido del FBI o a un incautamiento con orden judicial. Cualquier incautación requiere, por tratarse de un registro y bajo la Constitución de Estados Unidos y bajo la de Puerto Rico, bajo ambas constituciones, se requiere justa causa para una incautación de esa naturaleza, que solamente puede ser ordenada por un juez. A menos que ella voluntariamente la haya dado. A menos que ella voluntariamente lo entregue, como ha pasado aquí a veces, que se entrega voluntariamente, pero llega un momento en que uno de ellos dice, no, yo no lo voy a entregar, que me lleven al tribunal. Pero, licenciada, en el caso de que para el FBI poder incautarse de un celular, ¿cuál es el trámite para que la gente lo pueda conocer? Pues ciertamente tiene que hacer una solicitud a un juez de control de garantías, porque una persona tiene una expectativa de privacidad en su celular, en la información que contiene, y eso tiene que ser autorizado por una autoridad judicial. Y para que haya una autorización de ese nivel y para incautar el teléfono de una ex gobernadora o gobernadora, porque no sabemos cuándo fue que se lo incautaron, ¿no? Pero para que haya ese tipo de orden, tiene que haber realmente algo importante y fuerte en una investigación donde ella pueda estar involucrada. Bueno, tiene que haber información relevante, causa probable de que vaya a haber información relevante en el celular, pero no necesariamente quiere decir que el dueño del celular es tarjeta de la investigación. Ok. ¿Qué dice el exdirector de campaña de Wanda Vázquez, don Jorge Dávila, buen amigo? Jorge, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido. Muy bien, muy bien. Llevaba tiempo que no venía por aquí, sí, así hombre, que me coge un poquito con moho, pero vamos a ver si lo votamos rápido. Qué bueno. Bueno, Jorge, ¿sabes algo de esto? De esta investigación, de si es que hay una investigación, si los han llamado a ustedes como parte del equipo de campaña. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, te puedo decir que a mí no me ha llamado nadie, para nada. Y yo como director de campaña pensaría que si hay alguna investigación, pues pudiera yo ser una de las primeras personas que llamaran. Lo interesante aquí es que se habla particularmente de comités de acción política. Y precisamente te tengo que decir que en el caso de Wanda Vázquez fue una campaña pobre en el sentido de que Wanda Vázquez anunció tarde su candidatura, nos tomó en medio de la pandemia, había poco tiempo, así que no hubo grandes recaudaciones en el caso de Wanda Vázquez, que yo sepa, mi entender. ¿Cuánto se levantó? Para tener una idea, yo no recuerdo cuánto se levantó esa campaña. No recuerdo, pero ahora van a salir los informes de auditoría del Contralor Electoral. Una de los planteamientos que se hace es que los ángulos investigativos incluyen posibles donaciones por parte de ciudadanos no estadounidenses, lo que está prohibido por ley. Correcto. ¿Tu conocimiento es que hubo ese tipo de donativo hacia la campaña de Wanda Vázquez directamente o a través de PACS? ¿Algún ciudadano no estadounidense que tengas conocimiento haya hecho ese tipo de pago? Para nada. Leo, y si me permites terminar el pensamiento, te tengo que decir que precisamente si nos recordamos, ¿verdad? Porque aquí la gente tiene la memoria corta, fue lo que yo catalogué la campaña más baja que yo haya visto en la historia, mucho más en medio de una primaria de un partido político entre compañeros, y los ataques precisamente y la cantidad de anuncios que habían eran de comités de acción política, lo que me llevó a mí a radicar una querella. Así que si alguien se querelló de comités de acción política, fue la campaña de Wanda Vázquez y no por el contrario. Así que, como te digo, desconozco. O sea, si de PAC o de comités de acción política se fuera a hablar, tendrían que entrevistar o investigar a los que hacían la campaña con esos comités en contra de Wanda Vázquez. Correcto, es lo que tú planteas. Correcto. Y te puedo preguntar a cualquiera, cualquiera de los que están aquí presentes, le pregunto si alguno se recuerda de algún anuncio en algún medio televisivo o de radio de algún PAC apoyando a Wanda Vázquez. Todos sabemos que eran todos en contra de Wanda Vázquez. De hecho, había por lo menos 3 PACs en contra de la campaña de Wanda Vázquez y la cantidad de anuncios era 4-1. Así que yo en realidad, ¿verdad? Me sorprendí. De hecho, no había visto hasta que recibí la invitación de venir aquí a acompañarlos en la noche de hoy, no había visto el reportaje. Sí vi que al final del reportaje ponen de la misma periodista,
un artículo que había salido en El Vocero hace unos cuantos meses. O sea que en ese sentido, pues me parece un refrito. Pero precisamente si hubiese sido, ¿verdad? Si fuera un refrito, pues la exgobernadora cuando se le pregunta hubiese sido un poco más contundente en su declaración. Yo no sé si podemos ver un momento brevemente la declaración nuevamente que ella da cuando se le hace una pregunta respecto a lo que se está hablando. Vamos a ver cuál es la declaración para ver cómo ella contesta su lenguaje corporal versus entonces lo que envía posteriormente en horas de la tarde para reaccionar de manera totalmente diferente. Vamos a ver. Gobernadora, ¿es cierto que el FBI hace algunas semanas incautó su teléfono y luego se lo devolvieron? No, eso es falso. Por aquí. ¿Es falso? Sí. Pues digo, fíjate, yo no veo ninguna contradicción y te digo por qué. Básicamente... Pero cuando uno dice que no está siendo investigado, que yo no tengo, nadie me ha incautado nada, yo no estoy siendo investigado por el FBI, pero ya una cosa es cuando ella dice no, y posteriormente en horas de la tarde cambia básicamente lo que dijo por la mañana. Yo creo que lo que las declaraciones de ella por la tarde, Sidmarí, básicamente es lo que yo conozco de Wanda Vázquez. Como exsecretaria de Justicia, cualquier investigación... ¿Y las de por la mañana? ¿Es lo que usted conoce de Wanda Vázquez? ¿Perdón? Las de por la mañana. No, pero es que si tú te fijas el video, esto parece que es un video viejo. Eso es de hoy. ¿El video ese? Sí, es de hoy. Es de hoy. Ah, bueno, pues no sé. Pero el video del Capitolio lleva unos días, pero las declaraciones de ella son de hoy. El video no creo que sea de hoy. No, ese fue el Capitolio. De hecho, me parece que es cuando las vistas... del esposo. Del juez Reverón. Así que no es de hoy. Por lo tanto, habría que ponerlo en el contexto del tiempo. Número uno. Y número dos, y aquí hay exfiscales, hay abogados. Una cosa es incautación y otra cosa es, en el peor de los casos, si ella voluntariamente para colaborar con una investigación decidió entregarlo. Son dos cosas bien diferentes. Bueno. Así que lo que sí yo te tengo que decir, Wanda Vázquez no intervino en nada que tenía que ver con finanzas. No hubo ninguna coordinación de nosotros con ningún PAC. Por el contrario, y yo me siento muy tranquilo, ¿verdad? Hasta el punto que te digo, a mí, que sería yo la primera persona que posiblemente llamarían como exdirector de campaña, no he recibido ninguna llamada. Así que... Jorge, gracias. Ya veremos a ver qué pasa sobre este tema. Te volveré a llamar y seguimos hablando de este particular. No quiero que se vaya el juez ni la fiscal porque vamos a entrar en otro tema. Vamos a hablar del caso de Raúl Maldonado, que ese sí que está complicado en el tribunal. Y Yailin nos adelanta otros temas para venir entonces a incorporar otros abogados al grupo de trabajo. En efecto, Ferdinand, los temas legales son la orden del día. Cuando regresemos analizamos con este panel de expertos la determinación de causa para arresto contra el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado. ¿Cuáles son los cargos? Eso lo discutimos en instantes. Además, aprueban en la Cámara de Representantes resolución que pone millones en manos de legisladores. ¿Eso de qué se trata? Te lo decimos en solo minutos. Esto es Jugando Pelota Dura. Sencillo. Un funcionario tiene que rendir un informe e incluir todos sus ingresos y no lo incluyó. Y mintió bajo juramento porque no incluyó los informes que tenía que informar. Es un CPA, es un abogado y es un exsecretario de Hacienda. No hay forma de que se explique que esto fue un error, no. Aquí se quiere dar la impresión de que esto es un asunto matemático y están equivocados. Aquí están hablando de unos ingresos que no son ingresos. Lo que se quiere es crear y confundir a la gente. Yo soy clara en mis expresiones. Aquí se está cometiendo un atropello contra una persona que no ha incurrido en delito alguno y lo vamos a probar. Bueno, sigo con el panel del juez Irán Sánchez, la licenciada María Domínguez, incorporo a el buen amigo José Lozada, el exdirector del NIE, Negociado de Investigaciones Especiales. Saludos nuevamente, te incorporo, Lozada. Ahora, ¿cuán difícil es probar este caso? Le pregunto a los tres con la experiencia que tienen, porque estamos hablando de un exsecretario de Hacienda que se haya olvidado de informar ingresos. CPA. Y abogado. Ajá. ¿Cómo ven este caso? ¿Cuán difícil para el exsecretario de la Gobernación? Bueno, yo veo el caso un poquito cuesta arriba para el Departamento de Justicia. ¿Ah, sí? No todo para el FEI, ¿verdad? No todo el dinero que entra a una cuenta bancaria se puede considerar ingreso.
y eso requiere una investigación muy sofisticada. Uno se pregunta el por qué excluir ese ingreso de unos informes de ética, si el dinero no es delictivo, de carácter delictivo, aquí no hay nada que sugiera que lo sea. El por qué, si no es para cometer una evasión contributiva que no se ha adjudicado aquí, ¿cuál sería el motivo para un funcionario público exponerse de esa manera? Y me parece que va a ser un poquito cuesta arriba para el FEI probar este caso. Hay dos vertientes principales de las alegaciones. Una es la de que escondió unos ingresos y otra vertiente es que no reportó a ciertas autoridades ese dinero en sus cuentas. ¿Creen que uno es más fácil de probar que el otro? ¿Crees que están hilvanados irremediablemente o deberían separarse en el litigio? En los casos de funcionarios públicos, todos tienen que rendir un informe de ética y ese informe de ética requiere que toda la información financiera de ese funcionario esté plasmada en ese informe. Y al final ese informe se juramenta y se señala que todo lo que está allí es la verdad y que no falta ningún dato. De esa investigación por la que radicaron los fiscales del panel del fiscal especial independiente, hoy, 3 cargos por el artículo 5.7 de la ley de ética, es que dejó de informar esos años 2017, 18 y 19. Y le radican 3 cargos del 269 del Código Penal de perjurio por haber dado información falsa, sabiendo que era falsa. Y por la información que sale a la prensa hoy es que hay una empresa familiar, esa empresa familiar le hizo unos pagos y esos pagos no los reportó en ese informe financiero de la Oficina de Ética. Así que eso es lo que está enfrentando el señor Raúl Maldonado en este momento. ¿Y esos siguen siendo ingresos o no son ingresos, como dice la licenciada, que es la abogada de Maldonado? ¿Esos siguen siendo ingresos o no son ingresos? ¿Era necesario ponerlo en el informe o no? Porque no son ingresos. Aquí los fiscales muchas veces funcionan con presunciones, es decir, presumen que si hay un ingreso en una cuenta es porque es ingreso y entonces ponen la bola en la cancha del contribuyente, o en este caso, los ADI y yo que rendimos muchos de esos informes sabemos que hay que ser bien meticuloso y si le cuestionan a uno algo en el informe, pues uno tiene que dar explicaciones. ¿Le puedo pedir un ejemplo de un dinero que no sea considerado ingreso? Y no tiene que ser un ingreso, puede ser un regalo. Y por eso un regalo es un ejemplo. Los regalos hay que hacerlo contar en el informe de ética. Pero volviendo así que si papá pero en este caso estamos hablando herencia, pero en este caso estamos hablando, según lo que tú planteas, de un ingreso que recibió de una cuenta, de una compañía. Eso es lo que se alega por los señores fiscales en lo que vimos hoy en la prensa. Pero si el ingreso lo recibe en de una corporación familiar y se los dieron a él y no lo reportó en su informe. Pero si el ingreso es dinero que entra a la cuenta, pero por ejemplo, no conozco los detalles, pero por ejemplo, un préstamo que entra a tu cuenta no es ingreso. Correcto. Porque hay que volver a pagarlo. Pero tienes que reportarlo. Un reembolso. No? ¿Hay que reportarlo o no? Para ética todo hay que reportarlo. Para ética gubernamental todo. Aún el préstamo, cuando el dinero que entra de préstamo. En esas lides en la legislatura tuvo que rendir muchos informes y todos, los regalos, los préstamos, los intereses, todo, las gerencias. Para ética gubernamental en Puerto Rico, todo hay que juramentarlo. Un reembolso no es ingreso. Un dinero recibido para un tercero, que se alega que él es tutor de sus padres, no es ingreso. De nuevo, no conozco los detalles, pero sí, la investigación requiere precisión, porque no todo el dinero que pasa por una cuenta se puede adjudicar. Pero uno pensaría que una persona que es CPA, que fue secretario de Hacienda, debería tener esos libros, pero es que quizás los tiene, porque si no son ingresos, precisamente sabría o debería saber que no es necesario reportarlo. Bueno, pero entonces, ¿cómo el fiscal, cómo los fiscales, después de tanto tiempo evaluando este caso, llegan a la conclusión de que sí es un ingreso? Tiene que haber. Vamos a ver qué dice el juez. Yo creo que lo que pasa es que estamos en una etapa muy preliminar y yo quiero señalar algo que no lo hemos tocado aquí. Esto que estamos discutiendo parte también del problema de las reglas 6 de las vistas para arresto cuando se celebran a escondidas del acusado, es decir, a puerta cerrada. Se presenta el acusado, solamente le dicen que le van a someter una denuncia por tal delito y entonces las declaraciones juradas en las cuales las personas que presenciaron o pueden dar fe de la comisión de ese delito solamente las ve el juez
a puertas cerradas. Fíjense ustedes los que siguieron por televisión eso, que cuando les entregan al juez las declaraciones juradas, él dice, bueno, ahora vuelvan a las 3 de la tarde que yo me voy a encejar en la oficina a leer esto. Y la licenciada Mayra López Mulero tratando de que le entregaran las declaraciones, y la contestación fue, no, pero aquí todo el mundo hay que tratarlo igual, y si los demás acusados no tienen derecho a esas declaraciones, pues usted tampoco. Eso está mal para todo el mundo. Exacto. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso con ustedes rápido, voy con Yailin. Yailin. Amigos televidentes, Andrea Ojeda no llega al juicio contra Juanma López y usa las redes para despotricar en contra del sistema y dice que la han maltratado más que el mismo exboxeador. Además, aparecen fondos federales para aumento de empleados públicos. De esto hablamos en solo minutos. Ahora paso contigo, Margarita. Los testigos tienen una responsabilidad cuando presentan cargos y asumen y dan una información a los fiscales de comparecer, estar en las vistas, y todo tiene repercusiones. Nuestra opinión y nuestra honesta opinión, los fiscales antes de ser fiscales son abogados. Entendemos que si no tienen el testigo no tienen el caso para continuar. Deberían de aceptarlo y dejar que el caso se desestime. Sin testigo no hay caso, juez. Sin testigo, si la famosa víctima, en este caso, en el caso de Juanma López, decir, ya es la segunda vez que va, y debo destacar que a nosotros nos hicieron llegar una información de que ella está rebelde. Ella dice y certifica en el día de hoy que el Departamento de Justicia la trata peor que el propio boxeador. Eso nos mandó a decir hoy. Yo tengo mi sospecha de a qué es que ella se refiere, pero a la primera pregunta, sí, cuando la mujer muere, el caso se lleva. Así que después que el fiscal pueda reunir suficiente prueba de todos los elementos del delito, ¿se puede llevar el caso? Se puede llevar el caso. ¿Usted lo vería como juez? ¿Usted lo vería? Si el fiscal lleva las pruebas, claro que sí, se le pasa al jurado. Usted dijo que tiene su sospecha de que es a qué ella se refiere. ¿A qué se refiere? Del maltrato a que ella se refiere. Ajá. Que probablemente ella quiere retractarse o no quiere ir contra él, y los fiscales le han hablado. Lozada, ese caso, ¿está muerto sin ella como testigo? No, no está muerto, porque si los fiscales traen prueba independiente, testigos independientes, pueden traer y llevar a la honorable jueza Ana Paulina Cruz Vélez a encontrar causa, y puede hacer más. Pudo mandarla a arrestar, pudo mandarla con una orden de mostrar causa, porque ella estaba citada al tribunal y ella no compareció. Es una falta de respeto al tribunal. Hay una obligación de la víctima, si hace la denuncia, de mantenerla. Bueno, cualquier persona que sea citada al tribunal, como dice el compañero, tiene que necesariamente ir al tribunal, y si no comparece es un delito. Podría ser un delito. Puede ser un desacato porque le está faltando el respeto a la Corte. Podría ser un desacato. Ahora, eso es cierto, pero recuerden ustedes que en estos casos de violencia machista, los jueces y las juezas andan bien cautelosamente, porque no quieren que la mujer sea doblemente victimizada, o que por lo menos parezca que ha sido nuevamente victimizada, primero por la pareja y luego por ahora por el sistema de administración de justicia. Licenciada, le quiero preguntar, es cierto que se puede llevar el caso independientemente, pero en términos prácticos, ¿cuál sería la prueba en este caso? ¿Los videos los certificaría la propia víctima? ¿Cómo entonces? De ella, sí, pero, o sea, ¿quién va a certificar que ese video en efecto es legítimo? ¿Quién lo tomó? Todo ese asunto práctico forense, ¿cómo se llevaría a cabo si ella no comparece? Coincido con los compañeros de que se necesita una víctima por la naturaleza del delito, pero no se necesita necesariamente que la víctima testifique, siempre y cuando la prueba se pueda suplir por medios de otra evidencia u otros testigos. Por ejemplo, en este caso se alega, porque no conozco la prueba, pero se ha alegado que han habido testigos al maltrato. Hay fotos, hay videos. Obviamente está el problema evidenciario de que eso tiene que ser autenticado. Si eso se baja de un celular, pues habría que tener algún tipo de perito, algún tipo de testimonio de alguien que estuvo presente cuando ese suceso se dio, que pueda decir que eso es auténtico. Pero obviamente, en términos prácticos, si la víctima no está testificando, le resta contundencia al caso de la Fiscalía. Y muy difícil que vaya a aparecer un testigo de conocimiento directo que vaya a manifestarse en el tribunal si hasta el momento se han mantenido en un segundo plano.
Los fiscales tienen la oportunidad de conocer su prueba, de utilizar las herramientas que le da el Estado. La Policía de Puerto Rico tiene la División de Crímenes Cibernéticos, que son los que analizan los celulares, los videos y certifican que no han sido alterados ni editados. Así que los fiscales tienen que evaluar la prueba y determinar si tienen pruebas suficientes para presentarla al honorable juez. Y el día del juicio lo que va a pasar es que el acusado va a estar en mejor posición si ella no está. Y los jurados a veces penalizan. Bueno, ella, la información que nos hizo llegar hoy a través de otra persona es que Juanma está rehabilitado. Importante ese detalle que envió ella hoy a nosotros aquí en la producción. Gracias a los tres, ya hablaremos. Un día de tribunales hoy bastante intenso, así que les agradezco la información. Pero fíjense lo que vamos a traer. Hay otro caso más de tribunales que vamos a discutir ahora, porque una de las personas que radicó la querella contra la representante Mariana Nogales dice que eso está a punto de caramelo y está aquí hoy y nos va a poner al día. Voy a hacer una corta pausa, voy con Yailin también para levantar otros temas y venimos rápido. Así es, Ferdinand, cuando regresemos lo eliminaron, pero ahora regresa. Aprueban en la Cámara de Representantes el llamado barrilito. La resolución pone en manos de legisladores millones de dólares. Además, hablamos del nuevo anuncio hecho por el gobernador, aumento a paramédicos y técnicos de emergencias médicas. ¿Cuánto es y de dónde sale? Eso lo discutimos en breve.